El episodio anterior terminó con el montaje trasero del Volgati y ahora realmente empezó a parecerse a un coche. Al final, muchos notaron que el alerón se volvió funcional y empezó a moverse como en el original. Empecemos con la implementación de este mecanismo. Primero, cortamos en la máquina láser esta estructura a partir de una lámina delgada de contrachapado de 4 milímetros. Ha llegado el momento de continuar con nuestro trabajo en el alerón trasero retráctil. Para ello, por fin nos han llegado, después de un largo viaje, los actuadores lineales desde China. Estos actuarán como los soportes del alerón, sobre los cuales se montará y se desplazará. Para fijar los actuadores al alerón, hemos fabricado este soporte provisional de contrachapado, solo temporalmente, mientras nuestras piezas principales se están cortando con láser. También se encargaron soportes para los actuadores lineales. Este soporte original lo vamos a quitar de aquí y en su lugar irá una articulación que permitirá fijar firmemente el propio alerón al actuador lineal. Cuando todo esté fijado, lo probaremos y ajustaremos. Encargamos 2 actuadores de diferente longitud para que al final de su recorrido el alerón cambie el ángulo de ataque. Ahora hemos montado un esquema de cómo se instalará esto en el coche. Mostraré qué me refiero. Creo que el principio de funcionamiento está claro. Ahora falta lo sencillo, instalar el mecanismo en la carrocería y hacerlo de manera que siga siendo funcional. Eso es lo que trabajamos. Lo primero es cortar los huecos. Primero perforamos y luego, con una amoladora, cortamos la forma necesaria. En 5 minutos está listo. Bien, estudiamos la construcción de estos actuadores y llegamos a la conclusión de que hay un aspecto que no nos convence. El propio vástago es muy delgado, es de aluminio y en nuestra opinión es bastante frágil. Por eso nos fabricaron vástagos iguales, pero de acero inoxidable. Estas piezas son mucho más resistentes, la pared es mucho más gruesa. Creo que ahora esta resistencia es más que suficiente para nosotros. Y como son de acero inoxidable, se tomó la decisión de pulirlos, lo que también les dará un aspecto un poco más estético. De hecho, fue Colia quien se encargó del pulido. Después de 20 minutos, tenemos esta belleza. Al final, cambiamos las varillas por unas más resistentes, instalamos uniones articuladas y empezó a parecerse a un mecanismo sólido, que solo queda integrar en la carrocería. Primero colocamos nuestros conjuntos en los orificios preparados, los insertamos con cuidado y tomamos medidas. Como la carrocería es de fibra de vidrio, se decidió fijar los mecanismos igual. Primero, ideamos una carcasa con refuerzos, escuadras y nervaduras de rigidez. Al principio usamos cartón. Cuando la forma está clara, transferimos las plantillas de cartón a la fibra de vidrio. Los paneles principales se cortan de una lámina hecha previamente y luego los unimos entre sí y a la carrocería. Algo así. Marcamos, cortamos y volvemos a Narnia. Ahora, de todas las formas posibles, hay que ensamblar el conjunto antes de cubrirlo con estera de fibra de vidrio. Aquí, la pistola de pegamento resulta de gran ayuda. Elemento por elemento y obtenemos esta pieza, que reforzamos bien con estera de fibra de vidrio. Este paso es idear una fijación rígida de los actuadores a la carrocería. Como la estera de fibra de vidrio es muy maleable, aprovechamos eso. Al final, recubrimos el cuerpo y tras secar la resina, tenemos una pieza de sujeción de fibra de vidrio ajustada, que funciona y se ve así. Mientras tanto, nos surgió un dilema. Originalmente, planeaba que la parte delantera del auto se viera así, un color blanco elegante con detalles cromados. Hacia ese diseño íbamos, pero como suele pasar, los planes cambiaron durante el proceso. Por eso, Andrei se puso manos a la obra con el que fue el aro cromado del faro. Lo quitó, lo lijó, lo desengrasó y lo cubrió con imprimación. Lo entendieron perfectamente. Decidimos no restaurar estos aros oxidados devolviéndoles el cromado. Decidimos hacerlos de carbono y no mediante el proceso de laminado. Queremos fabricar aros de faro completamente nuevos de carbono utilizando la tecnología de moldeo al vacío. Para ello, necesitamos crear un molde maestro de la mayor calidad posible, es decir, la pieza a partir de la cual se tomará la matriz. Los aros que tenemos, izquierdo y derecho, son simétricos, así que haremos solo uno. Dejaremos uno así como ejemplo de cómo era. Eso es, y con este vamos a trabajar. Lijamos el óxido, lo rociamos con imprimación ácida, lo secamos muy bien y encima aplicamos una base de poliéster que supuestamente actúa como una masilla líquida, pero aún así los aros todavía no están perfectos.
Es necesario dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a nuestro molde, ya que será nuestra base y no debe tener ningún defecto que luego aparezca en la pieza terminada. Por eso ahora lo vamos a matizar y a enmasillar con cuidado. Hacemos unas rayas para que la masilla se adhiera y vamos a enmasillar. Aquí, probablemente, muchos se preguntarán, ¿por qué alejarse del diseño original? Después de todo, realmente se ve excelente. En realidad, aún no hemos tomado una decisión final y quisimos mirar el diseño desde otra perspectiva. En cualquier caso, esto no es una restauración clásica. Tenemos una mezcla de épocas y tecnologías. En la parte trasera del Bugatti habrá muchas piezas de carbono. Fue entonces cuando surgió la idea de reemplazar nuestro cromo por carbono forjado. Por ahora, es solo una idea que visualizamos y así obtuvimos estos renders. Para ese momento, Andrei había perfeccionado la forma de los antiguos aros curvos para poder obtener las futuras piezas ideales. Adelantándome un poco, diré que nunca antes se habían instalado aros tan perfectos en un Volga, ya que después del estampado siempre quedaban marcas, las cuales eliminamos y recubrimos el aro perfecto con fibra de vidrio según la tecnología. Como resultado, obtuvimos un molde listo para fabricar un elemento de carbono perfectamente liso, pero de eso hablaremos más adelante. Mientras tanto, volvamos al alerón. Como resultado, cortamos de acero inoxidable exactamente la misma estructura que originalmente habíamos ensamblado de madera contrachapada. Ahora solo queda lijarla y eliminar las marcas del corte. El siguiente paso es integrar estos elementos directamente en el alerón, que se elevará y cambiará el ángulo de inclinación según la situación. Para ello, hacemos orificios pasantes en él, lo colocamos sobre la carrocería y volvemos a marcar los agujeros que acabamos de cortar. Esto se hace para posicionar todo con precisión. En este momento, el alerón está colocado exactamente en el lugar donde estará cuando esté cerrado, al igual que las placas metálicas. Por eso las fijamos en su lugar y estamos completamente seguros de que todo encajará más adelante. Como resultado, una de las piezas de anclaje queda integrada en el cuerpo del alerón y la otra se fijará en la parte inferior, creando una estructura tipo sándwich lo más resistente y fiable posible. Este sándwich necesita un lugar donde esconderse cuando está cerrado. Eso es lo que hicimos. Al principio cortamos orificios pasantes, que ahora hay que dejar bien acabados. Como resultado, después de varios días, tenemos estas pequeñas bandejas. Ahora solo queda hacer los orificios por donde entrarán y saldrán los actuadores. Pero aquí no todo es tan sencillo. Como pueden ver, uno de los orificios tiene una forma circular simple, pero el segundo se parece más a un óvalo. El caso es que uno de los actuadores debe cambiar su posición para que el alerón modifique su ángulo. Ahí fue donde tuvimos que complicarnos un poco. Por supuesto, podríamos haber dejado simplemente el orificio ovalado, pero decidimos hacer una conexión con juntas de goma, retenes, para proteger el mecanismo de la posible entrada de humedad. Esa fue la principal dificultad. Todas las dificultades aquí están resueltas, así que pasamos a las siguientes. Y ahora vamos a echar un vistazo allí. Nos ha llegado algo. Alguna cosa redonda, pero no es una sandía. ¿Un receptor, tal vez? No lo sé. Ahora lo vamos a averiguar. Bueno, de hecho, lo vamos a descubrir exactamente. Y esto es una bomba de vacío. Y no es para un acuario, sino para infusión al vacío. Entonces, un receptor, una bomba de vacío. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos los componentes. Resina de inyección, un pequeño destornillador. Esto es la tela sacrificable. Manguera para la conexión, cordón de sellado. Bien, una malla. Y aquí está el carbono. El carbono forjado ya está cortado. Pero eso no es todo lo que tenemos. Carbón en rollo. Es un rollo donde se empacaron muchas cosas diferentes, variadas, para no tener que enviar muchos rollos distintos. Todo esto se enrolló en un solo rollo de película. Y luego sigue el carbono, ese con el tejido rojo. Y por ahí probablemente hay uno negro. Nuestra matriz está lista para fabricar los aros de faros de carbono. Empecemos. Entonces, lo primero que debemos hacer con la matriz es aplicar una capa de desmoldeante. Las primeras veces usamos cera. Con la fibra de vidrio funciona bien, pero en condiciones de infusión al vacío no funciona en absoluto. Al final la pieza se quedó pegada, tuve que rasparla, la saqué completamente de la matriz y rayé la matriz.
No rehice la matriz, digamos que para nuestras necesidades todavía sirve, pero la rayamos un poco. Luego probamos un desmoldeante a base de alcohol y en principio con el vacío funciona. Pero hay un matiz. Al colocar la tela, si luego intentas cambiar su posición, moverla o despegarla, terminarás despegando también esa película de alcohol. Y entonces la pieza también se vuelve inutilizable y se pega. Al final llegamos a un sistema de desmoldeantes en 2 etapas. Primero se aplica un sellador de poros y luego un desmoldeante semipermanente. Se aplica en varias etapas, con secado intermedio. Se humedece un trapo y con movimientos así se frota la pieza. Esta capa se seca muy rápido. Aproximadamente después de 5 minutos se puede aplicar la siguiente. El desmoldeante se aplica en no menos de 5 capas. La primera vez probablemente se puedan aplicar hasta 10 y luego después de cada desmoldeo se añaden 1 o 2 capas más. Otro punto importante, las zonas donde se va a pegar el cordón sellador deben protegerse con cinta de carrocero. De esta manera. Y añadimos cuidadosamente otra capa más de separador, así, con paciencia. Mientras nuestro separador se seca, comenzamos a preparar la fibra de carbono. Vamos a usar fibra de carbono forjada. Hay 2 variantes de fibra de carbono forjada. La primera es cuando se corta en rombos, formando un patrón grande como este. Y la segunda variante es cuando se toma fibra picada, como si fuera paja cortada, y con ella se crea el dibujo. ¿Por qué vamos a usar este patrón aquí? A mí me gusta más este tipo de dibujo, el de los rombos es más grande. La paja también está genial, también es interesante. Pero para esta pieza creo que prefiero el patrón de rombos. Aunque la paja también es bastante buena, también es interesante. De diferente densidad, aquí es más grande, aquí más pequeño. Y este de aquí parece casi de madera, muy sólido. La paja también tiene su propio lugar. Antes el carbono se cortaba simplemente con tijeras. Es un método que funciona, pero es bastante tedioso y laborioso. Nos hablaron de la existencia de estos cuchillos. ¿Cómo funciona? Así, de manera muy rápida y realmente ágil. El siguiente paso. Empezamos a colocar el carbono forjado. ¿Qué tiene de complicado esto? Dirán ustedes. Lo tomas, lo pones ahí, ¿no? Pero en realidad no va a funcionar como esperas. Aquí habrá muchas capas diferentes que se moverán constantemente y al final todo nuestro carbono simplemente se va a caer ahí, en ese hueco, ¿verdad? Así es como sucede. Y no saldrá nada bueno de eso. Y aquí es donde nos ayudará el pegamento, con el que vamos a rociar la matriz y cada capa siguiente, sobre la que se pegará el carbono, así como las capas posteriores que vengan después y que al final, cuando la resina baje bajo vacío, esta resina disolverá el pegamento y este desaparecerá. Pero lo necesitamos de manera absolutamente crítica para fabricar una pieza tan compleja, para que todo permanezca exactamente donde lo colocamos. De lo contrario, cuando se aplique el vacío, todo se comprimirá y todo nuestro diseño terminará acumulado en ese hueco. Aplicamos el pegamento. Qué oloroso. Y simplemente colocamos el mosaico. A primera vista, parece que la fibra de carbono está distribuida por todo el perímetro. Solo faltaría impregnarla con resina y la pieza estaría lista. Pero no es así. En los próximos 10 minutos llegará más de una notificación SMS sobre el cobro de material para estos aros. Hemos colocado la primera capa de carbono forjado y ahora necesitamos darle el grosor necesario a la pieza y reforzarla. Primero vamos a colocar la fibra de carbono de 240 gramos y encima pondremos la capa final de 600 gramos, que es una capa fuerte y densa. No pondremos la de 600 gramos directamente porque su textura es muy gruesa y al aplicar el vacío presionará el carbono forjado y entonces se notará ese trenzado en la superficie. Por eso primero pondremos la de fibra más fina.
También se puede aumentar el grosor y reforzar con tela de fibra de vidrio blanca, ¿verdad? A veces los maestros bromean que eso es carbono blanco. No, en realidad es solo fibra de vidrio, eso es. Pero nosotros vamos a hacer una pieza completamente de carbono, así que trabajaremos con fibra de carbono. Empezamos a cortar la fibra de carbono de 240 gramos. Creo que ya ahora queda claro por qué las piezas personalizadas de carbono cuestan como un ala de avión. Hasta el momento, ni siquiera hemos pasado la mitad del proceso técnico, y muchos probablemente ya habrían abandonado y simplemente pintado de negro los viejos aros cromados. Un poco más de paciencia y pronto podremos ver claramente si realmente vale la pena. Colocamos la de 240 y encima ya va la de 600. Como habrán notado, la fibra de carbono tejida se deshace y se deshilacha muy fácilmente. Para evitar que se deshilache, y cuanto más grueso es el tejido, más se deshace porque el trenzado grueso se descompone más, lo impregnó con pegamento desde dentro. Así mantiene más o menos su geometría y no se deshace tanto. Eso es, y lo pegamos todo de la misma manera. Sí, otra capa más de carbono que no es nada barato. Mientras revisaba este material, sinceramente esperaba que fuera la última capa, pero las notificaciones de la banca en línea decían lo contrario. Hemos colocado nuestro sándwich de carbono y la siguiente capa es la tela sacrificable. Es una tela de fibra de vidrio impregnada con un compuesto desmoldante que no se pegará a nuestra pieza, que separará nuestra malla conductora de resina y gracias a la cual luego podremos separarla y despegarla. Ok, la capa sacrificable no es tan cara como resultó ser. Espero que eso sea todo. Hemos colocado nuestra capa sacrificable. También es necesario que todo esté completamente cubierto, que tape toda nuestra pieza y con un sobrante para que sea fácil levantarla y retirarla después. La siguiente capa es la malla conductora de resina, una malla por la que la resina se distribuirá uniformemente sobre nuestra pieza y no habrá zonas donde no llegue. Lamentablemente ya no se puede fijar bien con pegamento, así que aquí, en fin, improvisamos de alguna manera. Todavía no he encontrado la mejor forma de fijarla, o quizás no se lo he visto a alguien más. De acuerdo, desactivaré las notificaciones por SMS del banco. Nuestro sistema está casi listo. Es muy importante fijarlo todo con pegamento. De lo contrario, esto será solo un montón de este revoltijo, moviéndose caóticamente uno respecto al otro, lo que no nos permitirá hacer una buena infusión al vacío. Procedemos a colocar los tubos. Necesitaremos tubos y deben ser rígidos para que el vacío no los aplaste. Si usamos tubos blandos, el vacío los aplastará fácilmente y podríamos perder el suministro de resina o incluso la extracción del vacío. Además, un amigo me sugirió este truco muy útil: pegar una malla conductora de resina al tubo. De esta manera la resina se distribuye de una forma mucho más interesante y eficiente. Así, el proceso resulta más controlado y sencillo de manejar. Gracias aparte por los trucos. Y también hacemos estos tulipanes. Si son saludables, podéis usar mitad. Sí, el cordón también costó. Ahora queda muy claro de manera visual por qué sellamos cuidadosamente los bordes de la matriz, en donde se va a pegar el cordón especial de sellado. Esos bordes se ensuciaron con pegamento y todo tipo de pelusas. Ahora retiramos cuidadosamente la cinta de carrocero y tenemos un lugar limpio para pegar el cordón. Pegamos cuidadosamente nuestros tubos. Ahora vamos a tirar en diagonal, asegurándonos de que todo esté bien alineado. Así es. Colocamos el cordón de sellado. Así es. Bien. A continuación necesitaremos una lámina que va a comprimir todo nuestro sándwich al vacío. Normalmente se necesita el doble de lámina que el tamaño de la pieza. Comenzamos a fijar la lámina por los bordes. Ok, ya no hace falta contar la lámina, pero el resto de los materiales consumibles para fabricar un solo aro costaron $50 o 5,000 rublos. Eso es solo el costo del material, sin contar el trabajo ni el molde. Nuestro sistema de vacío está casi listo para ponerse en marcha. Como habrán notado, tomé el doble de celofán que de lámina.
La lámina no se estira, así que hice estos pliegues, que deben proporcionar el volumen necesario para la contracción, de modo que el celofán tenga espacio para acomodarse. Y ahora enrollamos todos estos bordes para evitar cualquier fuga. Entonces ensamblamos y conectamos nuestra instalación al vacío. ¿De qué se compone? Bomba de vacío, recipiente de almacenamiento, trampa para resina, pero eso será después. Eso es, con un manómetro con el que veremos si nuestra bolsa mantiene la presión, si tenemos algún problema. Luego cerramos la entrada. La cerramos de tal manera que el vacío no se aplique al máximo de inmediato, sino que apretamos un poco, con cuidado, el tubo para controlar mejor el flujo de aire. Ahora también cerramos la entrada del vacío. Para evitar pérdidas en todo este sistema, ya que puede haber alguna fuga en algún lugar. Eso es, y dejamos nuestro sistema durante un día. Bueno, según el tiempo que tengamos, y ahora debemos comprobar si hay fugas. Es decir, puede que haya algún pequeño agujero por donde se escape el vacío y todo se arruine. De lo contrario, después tendremos grandes problemas cuando pongamos la resina. Primero empezamos a preparar la mezcla. Vamos a mezclar y diluir la resina epoxi con cuidado. Es muy importante respetar siempre la dosificación correctamente. Bien, ahora realizamos la desgasificación de la mezcla. Entonces, para fabricar un solo aro se gastan unos $50 en materiales. Si sumamos las horas de Andrei y los costos de crear el molde, la fabricación de 2 aros por encargo costaría unos $400 o 40,000 rublos. Por supuesto, para nosotros será un poco más barato, ya que realizamos todo el proceso por nuestra cuenta, pero aún así no saldrá barato. La operación se realizó con éxito. Esperamos hasta que la resina llegara al tubo de vacío de extracción y tuvimos justo la cantidad exacta de resina. Simplemente capté ese momento en el que ya empezaba a acabarse. Preparé solo 135 gramos y fue un cálculo perfecto. No sé cómo logré acertar tan bien. Hoy la suerte está de mi lado. Ahora solo queda esperar a que cure. Desempaquetado. Ya ha pasado un día. Nuestra resina se ha polimerizado, pero antes de curarla bajo la lámpara infrarroja, necesitamos sacar las piezas del molde. Me dio curiosidad saber cuánto cuestan realmente las piezas de carbono para un Bugatti Chiron. Busqué un poco en Google y me quedé alucinado. Una inserción de carbono usada como esta para el parachoques trasero de un Chiron cuesta $90,000 o 9 millones de rublos. Y eso ni siquiera es el parachoques completo, sino solo una pieza, la que necesita más elementos. Y por supuesto, una pieza de carbono como esta, sobre la que baja el alerón, cuesta $50,000. No es un mecanismo, es simplemente un trozo de carbono. Y sobre el costo de los mecanismos lo averiguaremos en el próximo episodio. Y ahora desmontamos nuestro sándwich en sentido inverso, por así decirlo. Pero eso nunca es fácil. Ahora localizamos nuestra tela de sacrificio, que no se ha pegado a la propia pieza, y la despegamos con atención, junto con la malla, que también distribuye la resina. Aquí se puede ver claramente, de manera muy evidente, cómo funciona la tela de sacrificio. Se despegó cuidadosamente de nuestra pieza y como resultado, la pieza quedó completamente perfecta, sin ningún defecto. Bueno, hasta sudé, se me nota, sube el vapor. ¡Qué belleza! Esto es sin barniz. Ahora recortamos todos estos bordes, lijamos y barnizamos. Ahora solo queda lijarla bien y cubrirla con un barniz brillante. Aquí probablemente les surge la pregunta, ¿para qué necesitamos piezas de carbono si son tan caras y difíciles de fabricar? La cuestión es que prácticamente no hay alternativas. En mi opinión, todas las alternativas se ven baratas. Solo veo opciones hechas en cromo real o en carbono.
Con el carbono todo está claro, pero con el cromo hay algunas dudas. Definitivamente no consideramos opciones como el cromado decorativo o la metalización química por varias razones. Esa no es nuestra opción, solo consideramos el cromado galvánico clásico. Si alguien tiene la posibilidad de cromar piezas de esta manera, por favor escríbanos. Los datos de contacto están en la descripción del video. Sí, me resfrié un poco hacia el final de este episodio, así que disculpen mi voz. Al final, las piezas reales hechas del llamado carbono forjado se ven de la siguiente manera. Y aquí, su opinión es importante. Asegúrense de dejarla en los comentarios. De eso dependerá el diseño final del coche. Y si alguien tiene acceso al cromado galvánico, estaremos muy agradecidos por cualquier información o propuesta. Los contactos están en la descripción del video. Bien, ya hemos resuelto el tema de los aros. Volviendo al spoiler, empezamos a montar nuestro alerón. Les recuerdo que le pegamos y embutimos placas metálicas con roscas, que se atornillarán a los soportes. Los soportes los soldó y pulió Kolya, pero esto es solo temporal, luego los perfeccionaremos. Este va aquí y este va aquí. Al final, el alerón está hecho de fibra de vidrio con insertos metálicos. Es hueco por dentro, lo que significa que es muy ligero y resistente. El siguiente paso es prepararnos para instalar. Recuerden que en nuestra construcción hay 4 actuadores. 2 de ellos, los más alejados, están fijados rígidamente a la carrocería y el segundo par es móvil. Entre sí, se conectan con una barra como esta para mayor rigidez. Ensamblamos todo nuestro esquema en una sola pieza. Ya instalamos los actuadores lineales. Aquí todo está montado con sellos herméticos. Aquí están los cajones que se deslizan, aquí tenemos los desagües para el agua acumulada. En la parte superior, el alerón se fijará mediante rótulas, una unión articulada, un cojinete esférico. Se inserta aquí de esta manera y todo se asegura cuidadosamente con un perno. Mientras los chicos se encargan del montaje final, les comparto otra noticia. Muchos saben que gestionamos activamente y llevamos nuestro canal de Telegram. Intentamos monetizarlo y esto es vital para la existencia del taller. Allí publicamos contenido que no ha entrado en el video principal, mostramos el detrás de cámaras y mucho otro contenido único. Recientemente, por cierto, publicamos una encuesta en la que decidimos qué piezas fabricar, cromadas o de carbono. Además, allí hay una pequeña publicación sobre el costo de fabricación de este alerón retráctil, así que nuestro grupo ha superado los 40,000 suscriptores y nos estamos preparando para el aniversario. Cuando lleguemos a 50,000 suscriptores, hemos decidido hacer un gran sorteo entre todos los miembros del canal de Telegram, en el que habrá premios geniales y costosos, como estas lámparas retro de nuestro taller. No dejes de unirte, el enlace está en la descripción. Entiendo que nos ve una audiencia enorme y que no todos han tenido experiencia con fibra de vidrio, actuadores lineales y rótulas esféricas, y por supuesto, para muchos no está claro cuán fiable y funcional es esto, así que todo esto es suyo. 3, 2, 1. Creo que la reserva de resistencia no deja lugar a dudas, y a ustedes, gracias por vernos y que tengan un buen hacha.